Hola amigo. Espero que las cápsulas anteriores estén agregando valor a tu operación. Ayúdanos a mejorar retroalimentándonos con opiniones y con nuevos problemas que enfrentes. El tema de hoy se titula, Cuidado, el éxito puede ser el inicio de tu fracaso. Aquí, te planteamos alarmas, para evitar que te maree el éxito cuando llegue y malogres el sacrificio realizado hasta hoy. Siempre llega el momento en que, gracias a tu trabajo, el sonido de la registradora se vuelve frecuente. Es cuando los clientes repiten sus compras, la tesorería comienza a mostrar acumulación y nos lleva a pensar, gracias a las ventas, ya lo logré todo. Aquí surge un cambio de actitud, la mentalidad de escasez se vuelve de abundancia, oportunidades surgen por doquier y pensarás, el mundo está en venta y si triunfé en este negocio, puedo hacerlo en cualquier otro. Aquí comienza el fracaso a gestarse. Las oportunidades comienzan a manipularnos. Surgen la arrogancia y la omnipotencia que, junto a la adicción a las ventas, llevan a ignorar los problemas pasados. Con la acumulación volvemos a soñar en nuevos negocios, los cuales al realizarlos, debilitan al que dio los éxitos. ¿Por qué? Porque el fundador pierde el enfoque, distrae recursos, debilita el control del negocio, cambia gustos y hábitos de consumo, pues siente el derecho a gastar lo que ha ganado. Mantener la humildad y fortalecer financieramente el negocio central debe ser su prioridad. Pero, el crecimiento continúa. Entre más crece el negocio, su vulnerabilidad aumenta. Analicemos por qué. El volumen de ventas se vuelve el factor clave de éxito y todos se enfocan en vender. Cuando el nivel de ventas era bajo, se podían controlar los costos y gastos. Se estableció un margen fijo por cada unidad vendida y nació el paradigma, entre más se vende, más se gana. Si analizas qué es lo que necesitas para vender más y te das cuenta de que se trata de promociones, descuentos por volumen, mejorar empaques, publicidad, más vendedores. Estás a un paso de darte cuenta que todo ello impacta las ventas y también los costos. ¿Verdad? Sin embargo, el crecimiento acelera y lo que importa es vender. El control de costos y gastos no preocupa tanto. No preocupan tanto hasta que el margen, establecido al inicio, llega a desaparecer sin notarse. Al final, terminas con que, por cada unidad vendida, la pérdida aumenta. Casi siempre es muy tarde cuando te das cuenta y mueres de éxito. Recuerda, cuidado, el éxito puede ser el inicio de tu fracaso. El fracaso te destruye o caes en lo que Ichaka Daises llama la trampa del fundador o de la familia. Lo cual es el tema que abordaremos en nuestra próxima cápsula. Si tienes un problema específico, favor compártelo para que lo analicemos en este espacio y conversemos en esrodriguez@adisesca.com o info@adisesca.com. Recuerda, tener un conocimiento y no compartirlo es un tributo a la mezquindad y la injusticia.